Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Bueno, venimos de una de las carreras, diría, más entretenidas de la temporada, por lo menos en la que más cosas pasaron en la Fórmula 1, esa carrera de Bakú, hace ya unos cuantos días. Y bueno, tendremos en nada esa recta final del campeonato con la Fórmula 1 que viaja hasta Singapur. Vinicius le hace más mal al Madrid que bien. Para mí es mejor Alonso. No soy puto, soy Rasputin y hago rimas buenas como Guerra Putin. Y como siempre, para hablar de Fórmula 1 me acompañan Carde y Cepeda. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Adel. Para hablar de una carrera que, como ya digo, pasaron muchas cosas. Vimos a un español clasificar segundo y acabar tercero en la carrera. Hubo un montón de accidentes, sobre todo en la clasificación. Yo no recordaba una clasificación con 6 banderas rojas, aunque bueno, alguna me la van a tener que explicar, pero sí, con 6 banderas rojas. Y con mucha acción en la pista y bueno, estáis viendo en pantalla a Norris, a Piastri, con un mundial que vamos a ver qué pasa, quién lo gana, porque está la lucha, bueno, si se le puede llamar lucha, que vamos a ver cómo acaba. Pero primero la carrera, Cepeda, ¿cómo la viste? Un poco el fin de semana en general, esa clasificación caótica y todo lo que aconteció en Baku. Sí, yo creo que hay que diferenciar lo que ha sido el fin de semana en su cómputo con lo que fue la carrera. Yo creo que el sábado estuvo muy entretenido porque fue una locura absoluta, constantemente banderas rojas, accidentes, pilotos fuera de posición, y eso nos hacía pensar que quizás la carrera del domingo, si ya en Baku suelen pasar muchas cosas, quizás pasaran incluso más, pero yo creo que la carrera en sí no tuvo tanto movimiento. O sea, fue una carrera muy de gestionar, muy de estratégica. Había duelos, pero nos resultó a todos sorprendente que incluso ya en Baku les costaba adelantar, es decir, sí que hubo adelantamientos, pero eran adelantamientos muy trabajados y a final de la recta, que yo recuerdo incluso otros años, adelantamientos incluso antes ya de abrir el DRS, ya algunos ya estaba prácticamente siendo adelantado y ahora nos hemos tenido que esperar prácticamente hasta final hasta la curva 1 e incluso en la curva 3 ha costado muchísimo adelantar, que también era otro punto de adelantamientos en años pasados. Entonces yo creo que se ha demostrado también que estos coches son completamente imposibles de seguir y que estamos ante los coches con más de sucesos, diría, de la historia, y eso hizo que el domingo quizás ayudase, por ejemplo, a pilotos como Carlos Sainz, que todas las simulaciones decían que caería hasta la sexta, séptima posición, y gracias yo creo a que tanto Lando Norris como Piastri, que con el accidente evidentemente se fue en la vuelta uno, como los Ferrari, estuvieron totalmente retenidos y yo creo que eso hizo que el piloto español, con un muy buen ritmo que tuvo, además le ayudó en esta ocasión, pues el hecho de que el resto de pilotos no llegasen. Sobre la lucha por el Mundial, pues a ver, yo creo que todos cuando acabó la carrera miramos la clasificación para el Mundial y vimos, ostras, Max Verstappen está a 40 y pico puntos de Lando Norris y a 69, si no me equivoco, de Oscar Sí. Piastri. No creo que vaya a estar ni siquiera en la pelea hasta el final, pero al final es una distancia que faltando 7 grandes premios por disputar, teniendo en cuenta que además que hay 2 sprints todavía, es una distancia que hace a McLaren ahora sí volver a tener que tomar decisiones quizás en algunos momentos de la carrera de igual priorizar no luchar ya de ningún tipo, ni siquiera ni favores estratégicos de cambios de posición, y igual ha llegado el momento de que quizás en determinadas situaciones prioricen, no sé si estáis conmigo, si de repente Verstappen sigue recortando las próximas carreras, porque yo creo que hemos visto un cambio en Red Bull. Te diría que desde Holanda, pero sobre todo yo creo que en Monza encontraron algo que ellos han dicho en el suelo del coche, que incluso Tsunoda, por primera vez en la temporada, ha clasificado 2 veces en Q3 y en esta última yo creo que ha hecho la mejor carrera de la temporada, sin lugar a dudas, y ha obtenido muy buenos puntos. Yo creo que eso indica que el rendimiento del monoplaza ha pegado un pequeño salto, porque si de repente Tsunoda, que estaba perdido normalmente en Q1, Q2, de repente se te mete entre los 6 primeros, algo hay ahí. Además, Verstappen, eh,
había hecho bastantes poles, pero sí es verdad que desde principios de temporada, a excepción de Imola y Japón, no había tenido casi ocasión de defenderlas. En las pocas vueltas ya perdía la pole. Entonces yo creo que esto demuestra que Red Bull ha dado un paso hacia adelante. Y lo que digo, yo creo que si por lo que sea seguimos un par de carreras, quizás Singapur no es el sitio más propicio para Red Bull, pero yo creo que si en circuitos como Austin, circuitos como México, Brasil, vemos de nuevo a Max Verstappen en la primera posición, yo creo que pueden empezar a haber nervios en McLaren y yo ahí sí que creo que si Oscar Piastri mantiene la distancia que tiene ahora de 20-30 puntos, igual McLaren se tiene que plantear empezar a utilizar a Lando Norris como escudero. No sé qué pensáis en ese supuesto. Pues, yo creo que es muy incierto el que va a hacer McLaren, porque al final, bueno, la lucha desde el muro, bueno, de hecho ha costado puntos en alguna carrera con ese incidente que creo que tuvo Norris en Canadá, si no recuerdo mal. Y bueno, pues al final vamos a ver cómo lo plantean con esa lucha, como decía Cepeda, que le separa a ambos pilotos de McLaren una carrera prácticamente, y con Verstappen 69 puntos, que a ver, es una ventaja muy remota. No sé qué opinarás, Carde, yo creo que no le da, quedando 7 carreras. No. Si quedara algo más, pues todavía podríamos tener algo de lucha, y más con el pequeño saltito que parece que ha dado Red Bull. Pero no sé cómo viste Bakú, un poco, bueno, lo que ha comentado Cepeda y esa lucha por el Mundial en la que ahora entramos más a fondo. Pues empiezo por el final y es que estaba revisando la clasificación de pilotos. Al final, si Verstappen tuviera a lo mejor 20 puntos, 15 puntos más, creo que sí que se podría apretar la cosa, pero es que lo veo muy lejos porque lo que bien ha comentado Cepeda de que si ven en algún momento peligrar esto, pues aunque sea una faena, a lo mejor toca priorizar, o ya sea dando prioridad al piloto que quede por delante en clasificación y en función de eso organizar la estrategia de carrera, o bien sea que si por algún casual de estrategia alguien se pone por delante, el otro no puede adelantar. Y es que aún así creo que Verstappen no tiene el coche necesario para ganar las 7 carreras restantes, porque al final, creo que está mucho más cerca McLaren de tener un segundo y tercero todas las carreras que Verstappen de tener el primero. Entonces, van a seguir sumando a pesar de que, bueno, Mercedes también parece que ha encontrado una línea que le permite ser competitivo en todos los circuitos y que no le acerca a la victoria, pero sí que le permite estar en la lucha con Ferrari cuando Ferrari estaba un pelín flojo y normalmente delante de ellos. Y bueno, sí que comentar alguna cosilla de este fin de semana, pues el tema de la quali, totalmente sorprendente. Sí que es verdad que bueno, Bakú tiene sus curvas retiradas, curvas de 90 grados, es un circuito complicado porque no sabes si centrarte en un setup que sea exclusivo de recta para luego poder adelantar, pero luego si eliges tener mucha velocidad, el segundo sector te ves muy limitado. Entonces, sí que son coches que tienen que poder alcanzar gran velocidad, pero que luego son muy difíciles de meter en curva. Es un circuito urbano, aunque parezca un semi-urbano, pero es totalmente urbano, lo cual hace que también el asfalto pues no esté preparado para situaciones como las que vivimos, de que caigan unas gotas de agua y demás, no adrena igual que un asfalto de un circuito permanente. Entonces, la pista estaba muy complicada. Creo que se vio en la última parte de la clasificación que, si no recuerdo mal, fue Piastri, hizo una frenada en el sitio de siempre, solo que al rozar un pelín la línea blanca se convierte en pista de hielo, el coche desliza y completamente incontrolable, y como aquí no hay ni grava ni escapatoria, pues provoca que cada poco tengamos una bandera roja. El más listo de la clase, por lo menos durante la Q3, sí que fue Carlos Sainz, por dos factores. La primera, vieron que todo estaba bastante complicado y leyeron muy bien que tenían que salir los primeros a pista para intentar hacer un tiempo competitivo y luego esperar a banderas, a la posible lluvia y demás. Le salió el plan perfecto. Y luego creo que hizo una cosa fantástica que fue la desincronización. Que es verdad que todos los equipos se dieron cuenta,
pero el salir a pista en el mismo momento que los demás, pero dar una vuelta simplemente para cambiar de neumáticos, además unos neumáticos muy usados, una vuelta muy lenta y demás para reservarlos para la carrera, creo que le permitió que luego tenía un muy buen momento de pista porque se había secado un poco con el paso de los coches y pudo encontrar un momento muy bueno para poder tirar. Aún así, hizo una vuelta estratosférica. Yo creo que lo más fácil y que creo que hubieran hecho otros pilotos, y también creo que, por desgracia, ahí se ve un poco la madera de campeón, aunque creo que Carlos es más señor que competitivo, lo fácil hubiera sido, a falta de 2 minutos, Estampar el coche, ¿no? un accidente sorprendente, o por lo menos salir el primero a pista, meterte, aunque sea en la escapatoria del castillo, bandera amarilla y nadie puede mejorar. No hace falta ni que suponga un coste económico. Quiso dejar competir, se la jugó muchísimo porque yo en ningún caso, cuando veo que todos van a dar vuelta, pensaba que podía ser segundo. Me imaginaba que como mucho quinto, sexto y circunstancial, y aún así hizo una quali increíble en el que posiblemente sea su peor circuito, curiosamente, ya que iba 0-8 con su compañero en quali antes de estar aquí. O sea, 0-8 para Carlos Sainz, a pesar de los compañeros que ha tenido, es muy, muy, muy llamativo. Y luego también me gustaría destacar que hace un papel espantoso Ferrari porque Hamilton se queda en la P12 con un coche que todo el fin de semana apuntaba a ganar o estar cerca de la victoria, con los dos pilotos, porque a los dos pilotos se les veía muy bien. Es el jardín de Leclerc, Bakú, siempre se le ha dado increíble, tanto en quali como en carrera, y luego en carrera, a la primera, o sea, en quali en Q3, a la primera de cambio accidente. Y luego creo que también, por sorpresas, Aston Martin sí que se esperaba que fuera ir bien, pero empezaron los entrenamientos libres y parecía también que iba a ser una debacle de fin de semana. Lo salva Alonso con una 11ª posición. Y a pesar de la enfermedad de George Russell, también destacar que Kimi Antonelli parece que vuelve un poco a ser competitivo en quali delante y en carrera bastante bien. Y Tsunoda, pues una sexta posición que luego en carrera también supo mantener. Y de la carrera, poco, porque como dice Cepeda, esta reglamentación de coches, si ya había poco Terrible, espectáculo, nos lo está robando, terrible. nos lo está robando. No se pueden seguir en el segundo sector, a pesar de que Norris sí que parecía que era el que podía acercarse un poco más, pero luego en recta el McLaren, que aquí es donde el año pasado, si os acordáis, salió el vídeo de Twitter que había una pequeña abertura, el mini DRS que estuvimos hablando durante el año pasado, que era un circuito donde corría mucho. Bueno, pues ya totalmente encajonado en esas posiciones de atrás. Me parece que Norris, cada vez que tiene una oportunidad de pelear por el Mundial, demuestra que no está preparado mentalmente para hacerlo, porque creo que un gran campeón, viéndose en esa situación, en el momento en el que Piastri, que bueno, también podemos discutir lo de Piastri porque puede ser un error tecnológico al apagarse una luz del volante, que yo creo que viene condicionado del accidente del sábado porque tienen que cambiar todo el chasis y demás, pero creo que Norris, cada vez que tiene la oportunidad, demuestra que no está preparado. Un gran campeón en esa situación le da igual quedar séptimo que quedar duodécimo. Creo que tenía que haber planteado una estrategia alternativa y haber hecho algo distinto a los demás. Seguir en un carrusel de coches. Hombre, pues 20 vueltas a lo mejor sí. A ver si con el desgaste, con lo bien que va el McLaren, pues puede vencer por luego acercarse un poco más. Pero creo que tenían que haber probado algo distinto y mal McLaren, mal Norris, mal Ferrari y muy bien gente que estaba un poco desaparecida, pues como Liam Lawson, que era un poco un golpe sobre la mesa, Yuki Tsunoda o Andrea Antonelli. Una carrera sorprendente, aunque es verdad que comparado con la quali un poco aburrida. Lucha por el Mundial, ya nos hemos puesto de acuerdo en que a Verstappen no le da con lo que queda y bueno, No. con el Red Bull que tampoco va a ser tan dominador todas las carreras, pero la lucha entre Salvo, Piastri, sí, salvo que haya Salvo una ya hecatombe muy gorda que se quede a 40, 30 y pico puntos, que yo quiero ver ya ahí a los pilotos de McLaren el canguelo, ¿eh? Porque hay que recordar que Oscar Piastri el año pasado, a partir de Bakú, no le vimos. Y este año estaba siendo muy constante
Pero yo sí que he notado desde quizás antes del parón de verano que aunque ha ganado alguna carrera, ya no estaba al nivel de principios mediados de temporada, ¿eh? Yo creo que ha bajado un poco el nivel, Oscar Piastri también. No sé si porque está, a excepción de este Gran Premio, yo creo que estaba asegurando bastante de, bueno, pierdo igual 3 puntos en esta carrera, pero me echa la cuenta. Además, luego con el abandono de Norris en Holanda, cogí mucha distancia. Pero yo sí que he notado un pequeño bajón y un Norris que se había repuesto, yo creo, de un inicio de temporada no muy bueno, ha vuelto a bajar otra vez en rendimiento. Entonces, como haya un cero otra vez o cualquier otra cosa, o empiecen a quedar alguna carrera séptimo o así, cuidado. Yo no lo creo que Es vaya a verdad, llegar, pero cuidado. es verdad que cuando avanza la temporada te vas viendo, te vas creyendo que puedes ser campeón del mundo. Yo entiendo que Piastri se va a dormir y dice, hombre, saco una carrera de ventaja a Norris y saco distancia a Verstappen y empieza a darle vueltas a voy a ser campeón del mundo, entonces ahí es donde se ve un poco la fortaleza de los grandes y los muy buenos pilotos, porque es donde empiezas a cometer errores, donde te empieza a temblar un poco el pulso, donde en la cual a lo mejor no estás tan fino y te viene, por ejemplo, un circuito como Singapur, que no sería recomendable tener un accidente en Q2 porque te puedes quedar muy atrás y se viene algún circuito que puede traer complicaciones y sobre todo donde más creo que puede tener opciones Verstappen es como empieza a jugar al juego psicológico, que ahí es un maestro, y a Norris le dé por ir a por el Mundial de verdad y a Piastri por defender el Mundial de verdad, un cero de ambos pone el Mundial Patas patas arriba, arriba sí. porque McLaren es capaz de todo. Si algo ha demostrado McLaren es falta de autoridad porque Zak Brown, pues como buen británico y como escudería británica que tiene, prefiere que gane un piloto británico y Andrea Stella, viendo los rendimientos de pista y siendo algo más objetivo, desde el año pasado prefiere que su caballo ganador sea Piastri. Entonces, puede haber ahí una pequeña lucha interna. Red Bull está totalmente enfocado y parece que bueno, decían que Lorem X, en el cual yo no confiaba y no tengo problema en decirlo, ahora hace las preguntas correctas para poner el setup del coche y el rendimiento en pista. Y lo que sí creo que peligra bastante es el subcampeonato. Y creo que sería bastante triste y Es que hablaría muy mal de McLaren que vayan a salir posiblemente campeones, pero no subcampeones, con un coche absolutamente dominador. O sea, creo que va a ser bastante recordado y lo único, no creo que pase, pero sí que se va a venir a algún circuito es en que hay el que circuitos Ferrari puede estar rarunos, muy ¿eh? arriba. Hay Sí, circuitos hay rarunos circuitos. porque Singapur, Las Vegas es un circuito muy raro, Las Vegas, que yo ahí creo que Las McLaren puede Vegas. ser el típico que no va a ganar, porque es el típico circuito de Sí. mucha recta que tampoco es el fuerte por exceso de McLaren, no hay tanto desgaste. Eh, Qatar ahí Es que Las deberían ir Vegas, mejor, pero Abu Dhabi tampoco creo que sea el circuito que mejor les va. la cosa es que Las Vegas seguramente también se meta Ferrari. Es que entonces, como en ese gran premio metas O a dos coches Mercedes, por delante tuyo, por el frío, claro, Mercedes. sí, pero Ferrari, por ejemplo, el año pasado me acuerdo que fue estupendo, que además Las Vegas y Bakú tienen bastantes similitudes y tenemos que comparar con algún circuito. Y Ferrari, vale, que no ha quedado bien este fin de semana, pero ha sido completamente circunstancial de que Hamilton se queda en Q2 cuando ha hecho todo el fin de semana estupendo y que Leclerc, a la primera que tiene el intento en Q3, se choca. Entonces, varía completamente el rendimiento de lo que iba a ser el fin de semana de lo que ha sido. Es igual que McLaren. Ha quedado mal, pero el rendimiento era de coche ganador para este Gran Premio. Entonces, si en Las Vegas, por ejemplo, ya no eres segundo y tercero, y por lo que sea, y me cuadraría bastante, eres quinto y sexto, a lo mejor tienes un problema bastante gordo para el Mundial como gane Verstappen. Pero en O principio no México, debería poder luchar, pero sí, otro de gran recta que le cuesta México, a el tema McLaren. con la altitud también, Honda no suele ir mal en ese circuito, por ejemplo, aunque los últimos años ya no tan bien. Yo creo que el problema no es tanto de que yo creo que van a quedar primero y segundo, ¿eh? De hecho, igual esta distancia se queda así o incluso se amplía, no lo sé. No creo, yo creo que se va a reducir, pero creo que van a quedar primero y segundo. Pero lo que creo es que como empiecen a hacer un poco el parguelas, con perdón, eh, cuidado, porque cuando empiece a sobreconducir Norris ya sabemos lo que le puede pasar y como Piastri se contagie
de su final de temporada del año pasado. Y además son circuitos los que ven ahora que tampoco son muy fácil de adelantar si pierdes muchas posiciones. Por ejemplo, eso, Singapur no es fácil, Austin es un poco más fácil. Ahí yo creo que es de lo más favorable que les queda, pero luego México, Las Vegas, Qatar tampoco creo que sea muy fácil de adelantar, Abu Dhabi tampoco. Cuidado. En Sí, Brasil tampoco es fácil. Sí, Sí, bueno, pero complicado. Brasil yo creo que les puede ir mejor. Brasil y Austin y Qatar yo creo que es lo que mejor les puede ir a su coche. Además son unos circuitos con más degradación que quizás es donde más ventaja pueden tener, pero hay otros circuitos eso, que no está tan claro. se está Yo hablando estaría preocupado sobre mucho. todo por Ferrari, mm, Se que está se meta hablando Ferrari mucho, por en la cierto, lucha. de peor campeón de la historia. Bueno, a ver. eh, Uno, yo creo que es evidente que se llama Lando Norris y que para mí no tiene madera de campeón y nunca la ha tenido y no sé si la va a tener en un futuro. Y el otro es un Oscar Piastri que, bueno, durante muchos momentos de la temporada le ha comido la tostada a Lando Norris. Creo que ha sido más rápido, creo que ha conducido mejor, ha sido mejor piloto y de hecho está por delante en el Mundial. Vamos a ver, la pregunta del millón. No sé quién creéis que gana. Cepeda, Carde, ¿gana Piastri con esa ventaja que le saca Norris o se lleva el Mundial Norris, Cepe? Pues fíjate que siempre y cuando Verstappen no sea un elemento que arrase en las últimas carreras, yo creo que puede ser un aliado para Piastri. Por lo que hemos comentado, si la distancia se acorta un poco, igual tiene que empezar a proteger. Y entonces ahí Piastri igual pasa a ser ya el número uno 100% de McLaren. Entonces, si eso pasa, yo creo que Oscar Piastri va a ser el campeón porque van a tener igual que eso, que empezar a determinar, en determinadas carreras tomar decisiones. Pero también te digo, son 25 puntos. Otro error por ahí que de repente Norris te gane una carrera o te quede segundo, ya está ahí. O sea, yo diría que gana Piastri, pero lo que he comentado antes, empiezo a verle una tendencia descendente desde hace 5 o 6 grandes premios. Ha tenido buenas carreras, que también tuvo mala suerte en algunas, con temas estratégicos y temas tal. Pero sí que le he visto que, de hecho, ¿hace cuántas carreras que no hacen una pole? O sea, Piastri, o sea, me refiero, el piloto con más poles es Verstappen esta temporada, lo cual ya dice mucho. Pero es que Piastri tuvo un tramo ahí muy bueno en torno a abril-mayo y luego siendo mejor que Lando Norris en el cómputo global, yo creo que ha bajado en su rendimiento. Entonces yo diría que gana Piastri, sobre todo si Verstappen aprieta un poco más. O sea, en el momento que Verstappen apriete un poco más y recorta la distancia, no tengo ninguna duda de que ganará Piastri. Si Verstappen la próxima carrera pierde ya puntos y se queda a 80 puntos, pues ya ahí puede pasar de todo porque la distancia entre Piastri y Norris es mínima. Una carrera, eso nada, eso en 2 sprints y una carrera se puede perfectamente diluir. Entonces yo creo que Piastri, pero no lo doy tan seguro como igual después de Holanda. ¿Vale? Bueno, estaba pensando ahora que antes no hemos tenido una variable en cuenta que queda en sprint también, pero que no son muchos Sí, sí, puntos, pero a los que tengan problemas de poner el setup en pista y demás, pues sí que son datos muy valiosos que no debería recortar más de 2 o 3, pero que no haya un fin de semana raro que en vez de con 25 puntos, a lo mejor sales con 33. Respecto a la discusión de peor campeón de la historia, bueno, es que está Villeneuve, está Keke Rosberg, que Rosberg, si no me equivoco, ganó una, creo, o sea, una carrera. Eh, a mí, por ejemplo, Piastri me parece mejor que Baton y creo que lo puede acabar siendo, pero Norris no me parece el mejor piloto que Baton. Es que a mí que ganara este mundial Norris me parecería durísimo por todas las oportunidades que ha tenido de estar luchándolo ahí y pues enfrentarte a un piloto que está en su tercer año, que el año pasado tampoco tuvo un rendimiento como para pensar que pudiera estar tan cerca este año. Sí que el final de temporada es bueno, pero yo no veía a Piastri en un tercer año luchando por el mundial. O sea, sí me lo quería creer, pero es que para mí está siendo bastante superior, porque si le quitas que en Australia tuvo el trompo por la lluvia, que perfectamente
Norris podía haberse estrellado y él haber seguido y fue completamente al revés, no estaríamos hablando de una ventaja de 25 puntos y todo lo demás han sido cosas que han pasado en carrera. Quiero decir, Canadá es un error de Norris, porque sí, no es un error de pilotaje, no de condiciones, no de algo raro. Hombre, lo único que se le puede sacar a Norris es lo de Holanda, pero tampoco. Entonces, yo creo que por talento, pero sobre todo por consistencia, porque también había una estadística muy buena de quedar en el top 10 de Piastri, que creo que ya está entre los 3 mejores de la historia. Creo que solo tenía delante a Hamilton y Verstappen, a lo mejor me equivoco, pero era algo así, ¿eh? Entonces, yo sé que Piastri, mucho o poco, va a seguir sumando. Y de Norris no tengo esa garantía, porque Norris a lo mejor hay una carrera que se puede encontrar ahí y tiene un accidente él solo o hace una mala quali, porque lo que más estamos viendo este año de Norris, que es un gran clasificador, es que en Q3 le está temblando muchísimo el pulso. Entonces, no me da confianza que, como bien ha dicho antes Cepeda, se vienen circuitos raros, sobre todo a la hora de adelantar, por más que tengan larga recta, y creo que tiene un coche dominante que no ha sabido entender. Y luego, como haya una carrera loca, creo que Piastri en el cuerpo a cuerpo es muchísimo mejor que Norris. Entonces, Piastri este año, sea campeón o no, nos deja algunos adelantamientos impresionantes. A Hamilton en Australia, me acuerdo. No sé si en Canadá hace otro bastante importante. A Leclerc en Monza, en Lesmo 1. Entonces, sí que ha tenido detalles como para ser campeón. Y pienso en Norris y no encuentro nada para decir, te mereces ser campeón. Pero lo que más me preocupa, que lo he dicho antes, es piloto británico en escudería británica, que allí es un concepto que se llevaría bastante mal con el paso del tiempo que hubiera ganado un piloto distinto habiendo un piloto británico. O sea, es su cultura, es su forma de entender el deporte, igual que les pasa un poco en fútbol con la superioridad de ser ellos quien inventó el deporte. En el motorsport le pasa igual, que creen que los británicos están por encima de todo. Y estar en una escudería británica hace que haya dudas sobre quién tienen que elegir. Y si Piastri en estas carreras comete algún tipo de error y de 25 puntos se pasa a 10, pues creo que vamos a tener un lío bastante serio dentro de la escudería para determinar quién es campeón y cómo es campeón, porque ya hemos visto que cuando hay un error de estrategia, cuando falla la tuerca, hay que dejar la posición al compañero y demás. Creo que estamos viendo una lucha por el Mundial que podría haber sido bonita, estilo Hamilton y Rosberg, y la han convertido en algo completamente lamentable. Pero claro, Sí, Hamilton y sí, sí. Rosberg con menos calidad y es que mentalidad. comparar a Digo, Hamilton y Rosberg es que en puntos, en calidad y mentalidad nada que ver. Bueno, pues no, pero es que la lucha por el mundial, decías Cepeda, y cerramos. sí, no, que lo que ha dicho la lucha entre Hamilton y Rosberg, incluso Jenson Button, que yo creo que era un gran piloto, Jenson Button ganó algún año a Hamilton. Yo creo que Jenson Button, yo me gustaría quizás ahora a Piastri a Hamilton le pudiese ganar, pero porque estamos viendo un Hamilton muy desdibujado, pero yo no creo que contra un Hamilton Prime ninguno de estos dos tuviese ningún tipo de opción. Entonces, es discutible lo de si es el peor campeón del siglo. Yo creo que de los últimos cuatro, sin duda, lo va a ser, por bastante diferencia. Quizás el tema de Rosberg es más discutible, pero yo creo que tenía algo más y algo más de mentalidad de campeón. Pero bueno, también es que Piastri es muy joven, entonces habría que verle en el futuro. El que creo que va a quedar muy señalado si pierde el Mundial es Norris, porque si al final has estado esperando a tener un coche ganador, el año pasado lo tuviste y ya tuviste la excusa de que empezaste un poco más flojo el equipo, pero aún así lo perdiste, pero contra Verstappen, si este año encima te gana tu compañero de equipo que lleva 3 temporadas en Fórmula 1, yo creo que ya puede ser un paso atrás muy importante en su carrera y eso ya puede ser demoledor para su cabeza. Entonces, eso simplemente. Yo, Bueno, lo único pues de sí. Rosberg, yo decía que Rosberg, no Nico. O sea, el padre. El padre que es que ganó una carrera. No, no, sí, pero digo, Ah, vale, cuando digo. has hecho referencia al duelo Hamilton-Rosberg, yo creo que es que se tiraban de la pista cada 3 carreras, había un accidente o
Entonces, comparar eso, Más bonito ojalá que hubiésemos esto, más bonito que tenido esto. algo de alguna, que hemos tenido solo un encontronazo a medias. O sea que no creo que sea comparable, desgraciadamente. Ojalá, no, si la cosa es que ojalá lo fuera. Que no, es que no lo es, pero ojalá lo fuera. Bueno, vamos a ver qué final de mundial tenemos y el año que viene qué es lo que pasa también con esa nueva reglamentación. Ya tendremos tiempo de hablar de ello. Pero a ver cómo acaban las 7 carreras que quedan. Estaremos por aquí en algún momento antes de que acabe la temporada también analizando un poco, bueno, el cauce que va tomando este final del mundial. Así que nada, gracias Cepe, Carde, un vídeo más. Un placer. Gracias. Y gracias a los que veáis el vídeo, suscribíos, dadle like, activad la campanita para no perderos nada, comentad y nos vemos en la próxima. Adiós. Vinicius le hace más mal al Madrid que bien. Para mí es mejor Alonso. No soy puto, soy Rasputin y hago rimas buenas como Guerra Putin.